nuestra amada Alba hizo el esfuerzo hoy de estar con nosotros también, ahí en Gainesville. La saludamos, la bendecimos grandemente. Tenemos desde Sefarat conectados hoy. Imagínense qué hora es en España ahorita. Hermano Antonio Rodríguez, que está conectado con nosotros desde Sefarat. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno. Tenemos al doctor Antonio Noguera desde Cagua, Venezuela. Le saludamos a él y a su esposa, a nuestra hermana Lindsay, Joana, acá mismo, de Marieta. Ahí está llegando su cabeza. Las 2 de la madrugada son en España. Hashem le fortalezca y le bendiga grandemente. Bendito sea el Eterno. Y bueno, nos contenta, tenemos otra persona conectada, pero no sé, no tiene nombre, pero también le saludamos y le bendecimos. Y bueno, los que vendrán por ahí conectándose a esta hora, ok, con la ayuda del Eterno, sea un tiempo de bendición. Sacamos un nuevo material, nuevo folletico ahí para dar a conocer este mensaje de la redención. Nuestro amado Néstor de Nueva York, que está conectado con nosotros. Bueno, él es de Nueva York, el Ross Néstor de Nueva York, pero que está ahorita, si mal no me equivoco, en Ecuador, pasando unos días en Ecuador. Hashem te bendiga grandemente. El Ross Néstor que está conectado con nosotros. Sacamos un nuevo folletico, mírenlo. ¿Cuáles son las festividades del Eterno? Y si usted lo abre por acá, hemos hecho 2 imágenes acá por dentro. Dice, entre tantas religiones, ¿cuál realmente celebra las fiestas bíblicas? Ya vamos a ver una imagen de un cura, de un árabe, de todo un poquito, y una pobre ovejita ahí toda confusa. Y del otro lado colocamos, Dios entregó su palabra a Moisés frente a millones de testigos, Éxodo capítulo 20. ¿Ok? Como la mayoría de las religiones sabemos que son de revelaciones privadas. Como surgió el Islam, una revelación privada de Mahoma. ¿Ok? Una revelación privada de Mahoma. ¿Ok? Saludamos al Rosh Néstor desde Ecuador, que él es de allá de Miami y está conectado hoy desde Ecuador. Bendito sea el Eterno por su vida. Pero en el caso de la Torá y en el caso del judaísmo, Hashem entregó la Torá frente a millones de testigos. Y por lo tanto no hay duda alguna de que fue el Eterno quien habló a Moisés. ¿Ok? Y cuando abrimos el papelito así, tenemos acá las fiestas tradicionales, la famosa Halloween que vienen estos días, están aquí adornando todo con eso. La famosa Navidad, que dentro de poco van a adornar también, el Easter, y toda esta fiesta, y abajo ponemos versos, y colocamos las fiestas bíblicas, Pesach, Sukkot, Shabbat, Shavuot, ¿ok? Y el texto de Levítico 23 y el texto de Yohanan capítulo 10. ¿Ok? Es un nuevo, le voy a dar uno a cada uno para que lo tengan por ahí, lo miren, lo estudien, lo vean y comiencen a hacer kiruf. ¿Ok? Hay uno que se me medio arrugaron ahí un poquito. ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno, hay que lanzarnos a la tarea a hacer kiruf, a traer a las ovejas perdidas a la casa de Israel con la ayuda del Creador del universo. ¿Ok? Bendito sea el Eterno. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema importante. Ayer hice una visita familiar. Ayer llegamos a Griffin, a 1 hora y 15 minutos, 20 minutos de acá. Fuimos para Griffin ayer a una visita familiar y tuvimos la oportunidad de conversar un poquito con la familia.
y mi tío, al cual saludamos, esperemos que pueda ver este video luego grabado. Mi tío Abner Sangroni estuvo haciéndome algunas preguntas ahí importantes ahí. Y bueno, de esas preguntas y de ese tema que estuvimos ayer conversando en la casa de mis familiares allá en Griffin, surgió la idea de esta conferencia que le hemos titulado Los días de Mashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה baro. Amén, amén. Los días de Mashiach es el título que hemos dado a esta conferencia. Y la idea es tocar varios aspectos importantes acerca de la venida de Mashiach, aprovechando en primer lugar la coyuntura de las festividades bíblicas que vienen en camino, principalmente la festividad de Rosh Hashanah o Yom Teruah, que viene ya dentro de pocos días y de la cual nos estamos preparando todos para celebrar esta hermosa festividad que Hashem nos entregó en su sagrada Torah. Y he colocado como texto base, recuerden que esta conferencia la damos para que tengamos herramientas para poder hablarles a otros acerca de la Torah y acerca de esta verdad bíblica que nos ha tocado vivir y alcanzar a cada uno de nosotros. ¿Ok? He colocado como texto base este texto que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52. ¿Ok? Capítulo 15, versículo 52 de la carta a los Corintios, ¿ok? La primera carta a los Corintios escrita por Rav Shaul, donde está escrito lo siguiente en esta carta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. ¿Ok? Es un texto muy conocido, el texto de 1 Corintios. Obviamente utilizamos una versión conocida por la gente, ¿ok? Una versión conocida por la gente. Quizás si utilizáramos una versión hebraica, el texto cambiaría un poco en ciertas expresiones importantes que hay en el texto. Pero utilizamos un texto común para las personas para poder hablar de una manera sencilla, fácil, a cada una de las personas el mensaje que queremos dar a conocer. ¿Ok? Y en este texto, basado en la coyuntura de esta festividad de Yom Teruah que viene en camino, ¿ok? Rav Shaul nos dice que el Mashiach vendrá a la final trompeta, dice Rav Shaul, ¿ok? A la final trompeta. Y por lo tanto, vamos a ir analizando varios aspectos acá importantes, ¿ok? Sobre los días del Mashiach, tanto aspectos que tienen que ver con las festividades como aspectos, por decirlo de alguna manera, escatológicos, aunque no vamos a entrar a profundidad en el tema de la escatología bíblica, pero sí tocar algunas cosas importantes, ¿ok? Para tener un fundamento de anunciar los días que nos han tocado vivir y que son los días previos precisamente a la manifestación de Mashiach. ¿Están conmigo o no están conmigo? Bendito sea Hashem. Tenemos acá un texto clave que es importante que nosotros podamos conocer. ¿Por qué? Porque, como estamos diciendo, como hemos venido diciendo, la festividad de Yom Teruah es una festividad que nos anuncia los días de Mashiach. ¿Ok? Escribió Rav Shaul, esta vez a la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versos 16 y 17, lo siguiente, ¿verdad? Que escribió Rav Shaul en esta carta. Este es un texto que se ha mal interpretado, ¿ok? Este texto de Rav Shaul a los Colosenses, ¿ok? Es un texto que se ha mal interpretado. Y hoy vamos a darle una perspectiva diferente a este texto. Dice este pasuk de la Mishnah Netzarita, dice de la siguiente manera: por lo tanto, nadie os juzgue, ¿ok? Nadie os juzgue. En comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, o lunas nuevas, o días de Shabbat, todo lo cual es, ¿qué cosa? Sombra de lo que ha de venir,
Pero el cuerpo es de ¿quién? De Mashiach. ¿Ok? El texto de Colosenses capítulo 2, específicamente los versos 16 y 17. ¿Ok? ¿Cuál es la interpretación tradicional de este texto? ¿Cuál es la interpretación tradicional de este texto? Bueno, la interpretación tradicional de este texto es que los creyentes de origen gentil no tienen que celebrar las fiestas judías. ¿Ok? No tienen que celebrar las fiestas bíblicas. No tienen que celebrar las fiestas del Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque todo eso pasó. Todo eso sombra. Y interpretan la palabra sombra como algo que no tiene valor. ¿Ok? A la mente cristiana, cuando dice, mira, ve lo que dice aquí, esto es sombra, lo toma de una perspectiva, por decirlo de alguna manera, ¿cuál sería el término? Una perspectiva denigrante, ¿ok? Una perspectiva denigrante. Esto es sombra, es decir, como que no tiene valor. ¿Ok? Ni las festividades, ni nada de esto, por lo tanto, nadie te obligue a comer según la dieta bíblica, nadie te obligue a guardar la luna nueva, ni el Shabbat, ni las festividades, porque eso es sombra, eso no tiene valor, eso no tiene importancia. Esa es la perspectiva cristiana de este texto. Sin embargo, cuando nosotros vemos la perspectiva judía de este texto, vemos que la cosa cambia completamente. ¿Ok? El punto cambia completamente. Y cuando hablamos de que algo es una sombra es algo que proyecta un cuerpo. Por lo tanto, al tú ver la sombra, tú puedes tener una idea de lo que viene. La sombra te dice, la sombra te anuncia de qué es lo que realmente viene. Y por lo tanto, por la sombra, tú puedes tener una idea, un conocimiento de qué es lo que está por venir. Por lo tanto, Rav Shaul, al utilizar esa frase, y aunque eso lo vamos a hablar y lo vamos a especificar un poquito más adelante de una mejor manera, Rav Shaul, al utilizar esta frase, lejos de decirnos Rav Shaul que las festividades no tienen ningún valor, lo que nos está diciendo Rav Shaul es todo lo contrario. Estas cosas son importantes porque son sombras, es decir, nos anuncian al cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? Mashiach. En otras palabras, las sombras te anuncian lo que viene. Y por lo tanto, si tú puedes interpretar la sombra correctamente, si tú puedes mirar y entender la sombra correctamente, tú puedes tener una idea de qué es lo que está por venir. Obviamente que cuando el cuerpo se presenta, obviamente la imagen es perfecta, ¿ok? Pero mientras llega ese día en que venga Mashiach y podamos tener la imagen completa de ese acontecimiento, las sombras nos anuncian lo que está por venir. De allí, el mismo Rav Shaul en otra de sus cartas nos dirá: el fin de la ley es Mashiach. ¿Bajo qué perspectiva, bajo qué propósito nos dice Rav Shaul que el fin de la ley es Mashiach? Bueno, el cristianismo interpreta esa frase de que la ley está acabada porque el Mesías la acabó. Él es el fin de la ley. Pero cuando uno entiende correctamente el texto desde su perspectiva correcta, uno sabe que lo que Rav Shaul está diciendo es el fin de la ley, es decir, el propósito de la ley, la finalidad de la ley es ¿qué cosa? El Mesías, mostrarnos a Mashiach. ¿Ok? Por lo tanto, todo en la Torah es una sombra de Mashiach, y de eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. ¿Está conmigo o no está conmigo? Baruch Hashem, bendito el creador del universo. Ahora, hay que entender algo que conocemos todos nosotros muy bien, pero siempre es bueno, ¿qué cosa? Recordarlo, repasar las cosas, ¿ok? Siempre es bueno repasar las cosas y recordar las cosas. En las escrituras hay hebraísmos. ¿Qué cosa es un hebraísmo? A ver, ¿qué cosa es un hebraísmo? Un hebraísmo es una expresión típica, ¿ok? Un hebraísmo es una expresión típica
que solamente puede ser entendida a la luz de ¿qué? De la cultura hebrea. ¿Ok? Y por lo tanto, ignorar los hebraísmos es poder ignorar gran parte del mensaje que tiene la Escritura. ¿Ok? Ignorar los hebraísmos es ignorar en gran parte el mensaje que tiene la Escritura. Por lo tanto, los hebraísmos tenemos que conocer la cultura hebrea, tenemos que conocer todo lo que está detrás de la cultura hebrea para poder comprender correctamente el mensaje o alguna palabra o alguna expresión que se encuentra en la Escritura. ¿Está conmigo? Baruch Hashem. Uno de esos hebraísmos que tenemos en nuestra Mishnah Nexarita se encuentra en el Masoret o en el libro de Matillahu, conocido en el mundo occidental como el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 24, versículo 36? Nos dice así de la siguiente manera. Pero el día y la hora, nadie lo sabe. Ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? ¿Por qué utilizamos este texto y por qué utilizamos este texto para hablar de los hebraísmos? ¿Por qué? Porque aquí hay un hebraísmo hebreo que para poder comprender apropiadamente lo que Yeshua está diciendo en este texto, tenemos que comprender la cultura hebrea en la cual Yeshua se movió. ¿Ok? Y eso está muy relacionado con esta festividad de Yom Teruah, que es la festividad que estamos anunciando en este momento. ¿Está conmigo? Fíjate lo siguiente. Fíjate lo siguiente. Mira este hebraísmo importante que tenemos en la Escritura. De todas las festividades bíblicas, que tenemos nosotros, de todas las festividades bíblicas, la única festividad bíblica la única festividad bíblica que cae en un comienzo de mes es la fiesta de Yom Teruah. Por ejemplo, si usted busca en la Torah cuándo cae Yom Kippur, la Torah te va a decir el 10º día del 7º mes. Celebrará la fiesta de Yom Kippur y afligirás vuestras almas. Si tú buscas en la Torah cuándo comienza Sukkot, la Torah dice, Sukkot será a los 15 días del 7º mes, celebrarás la fiesta de Sukkot y en este día te regocijarás delante del Eterno tu Dios. ¿Está conmigo o está conmigo? Si tú buscas cuándo es Pesaj, la Torah te va a decir, la festividad de Pesaj es ¿a cuánto? A los 15 días del primer mes, del mes de Aviv, en ese día comerás panes sin levadura. ¿Está conmigo o no está conmigo? Baruch Hashem. Todas las festividades caen a mediados de mes del calendario hebreo. Todas las festividades caen a mediados del mes. ¿Qué indica esto? Bueno, hoy en día, en pleno siglo XXI, eso no tiene ninguna explicación. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos calendarios. ¿Ok? Hoy en día usted compra un libro en una judaica y cuando le llega el libro a su casa, le llega un loaj, normalmente. ¿Ok? Le llega un calendario. Usted puede ir a un supermercado kosher y si va durante estos días, le van a obsequiar un calendario. Y por lo tanto, usted puede ver, según el calendario, cuántos días faltan para una festividad. Pero eso no ocurría en los días bíblicos. Eso no ocurría en los días bíblicos. ¿Por qué razón eso no ocurría en los días bíblicos? Porque no había calendario. No había la tecnología que tenemos hoy en día en el siglo XXI. No existía la imprenta, no existían los cálculos matemáticos que se hacen con computadora, etcétera, etcétera. No tenemos un montón de cosas que tenemos hoy en día. ¿Qué ocurría en los días bíblicos? La observación de la luna, de las estrellas, del sol, era fundamental para poder precisar los tiempos.
Es decir, los antiguos, para poder saber en qué tiempo estamos, no usaban sus tablets, ni usaban una app, una aplicación que usted usa hoy en día, le da un botoncito allí y busca cuándo hay Anterúa y te sale allí el horario, a qué hora comienza la fiesta. Eso no lo tenían los antiguos. ¿Qué tenían los antiguos? ¿Qué tenían los antiguos? Tenían que mirar el sol, tenían que mirar la luna, tenían que mirar las estrellas, tenían que ver el cielo y ver las señales para poder saber en qué momento está. Y como todos sabemos nosotros, lo hemos hablado en varias ocasiones, el calendario bíblico, el calendario hebreo, es un calendario lunisolar. Es decir, es un calendario que tiene en cuenta tanto la luna como el sol para fijar los tiempos. De hecho, hace unas semanas atrás dimos una conferencia acerca de eso y vimos cómo en Génesis capítulo 1 está escrito en la Torá que Hashem creó ¿qué cosa? La luna, el sol y las estrellas como ¿qué? Como señales de ¿qué cosa? De los Moadim. ¿Y qué cosas son los Moadim? Las festividades. Que normalmente en las traducciones bíblicas dicen de las estaciones. No dice estaciones en hebreo. En hebreo dice ¿qué cosa? La palabra Moed. ¿Y qué cosa es un Moed? Una festividad, una fiesta, una cita. Y por lo tanto, Hashem creó el sol, la luna, las estrellas para anunciarnos ¿qué cosa? La festividad. ¿Qué sucede? El calendario bíblico, el calendario hebreo, el mes, el inicio del mes se marca por la luna. Y es allí donde tenemos el fenómeno que se conoce en hebreo como la luna nueva. ¿Ok? Rosh Hodesh. ¿Qué cosa es la luna nueva? ¿Ok? ¿Qué cosa es la luna nueva? Bueno, la luna tiene un proceso de traslación, de rotación. ¿Ok? La luna tiene se mueve. ¿Ok? Tiene una órbita en la cual la luna se traslada. Y ella hace una órbita alrededor de la Tierra. ¿Ok? La luna. Y esto hace que ocurra lo que se llama las fases lunares. ¿Cuáles son las fases lunares? Que cuando la luna está delante del sol, es decir, entre el sol y la tierra, ¿ok? La luna entonces está completamente oscura y se ve nueva, ¿ok? Pero cuando la luna va haciendo su movimiento, ¿ok? La luz del sol va tocando la luna y va mostrando la luna. ¿Por qué razón? Porque la luna no tiene luz, sino que ella refleja ¿qué cosa? La luz del sol. Y ese proceso dura aproximadamente 4 semanas, o para ser un poquito más exacto, 29 días, dura el proceso de la luna, ¿ok? En su trayectoria, ¿ok? En su giro alrededor de la Tierra, ¿ok? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Cuando aparecía la luna nueva, era una señal de que había comenzado un mes hebreo. Apareció la luna nueva, ¿y qué indica eso? Inició un mes nuevo, ¿ok? Y que por lo tanto, a partir de, por ejemplo, si la luna nueva aparece hoy y estamos en el mes de Aviv, y entonces los testigos nos anuncian que la luna nueva apareció hoy, ya tú sabes que dentro de 14 días viene la festividad de Pesach. Pero hasta que no aparezca la luna nueva, tú no puedes saber cuántos días faltan para Pesach. No lo puedes saber. ¿Por qué? Porque eso te lo va a indicar ¿qué cosa? La aparición de la luna nueva. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué sucede? En ese proceso de la luna, hay un momento donde la luna se oculta completamente. Y eso se conoce como la luna nueva astronómica, donde la luna desaparece y no se ve por un periodo de entre 15 horas hasta 30 horas. ¿Ok? Es decir, puede ser un día o 2 días donde la luna puede estar completamente oculta, sin verse. ¿Ok? Un día o 2 días la luna puede estar completamente oculta. Y por lo tanto, como no se sabe cuándo va a aparecer la luna, estaban los testigos allí mirando. ¿Ok? Y cuando aparecía la luna nueva, entonces ellos anunciaban
al sacerdote y se hacía tocar las trompetas de plata, etcétera, etcétera, todo lo que nosotros sabemos ya con respecto al inicio de un Rosh Hodesh, de un nuevo mes en el calendario bíblico. ¿Ok? Por lo tanto, como no se sabía cuánto tiempo iba a estar la luna oculta, había que esperar ¿qué cosa? Que apareciera luna nueva y los testigos anunciaran la aparición de esa luna. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta aquí? ¿Cuántos dicen Baruch Hashem? Bendito el Eterno. ¿Ok? Qué bueno. ¿Qué tiene que ver todo esto con Yom Teruah? Que al ser Yom Teruah, la fiesta que cae justamente en la luna nueva, esta fiesta no podíamos contar los días para saber cuándo viene Yom Teruah. Porque con respecto a la otra fiesta, tú podías contar, apareció la luna nueva, ya tú sabes, 10 días después, Yom Kippur. 14 días después, Sukkot. ¿Ok? Tantos días después, tal festividad. Pero Yom Teruah no, porque Yom Teruah era la fiesta que caía, ¿cuándo? Precisamente en la luna nueva. Y por lo tanto, no se sabía cuánto tiempo iba a estar la luna oculta. Era un día, si eran 2 días, si la luna nueva aparecía o no aparecía, si aparecía hoy o no aparecía hoy, sino que había que esperar a mañana, o si no aparecía mañana, ya al tercer día había más seguridad que aparecía, ¿ok? Pero no se sabía, ¿ok? No se sabía, ciencia cierta, no había los cálculos matemáticos, no habían todas estas cosas, había que simplemente, ¿qué cosa? Mirar el cielo. Mirar el cielo y poder esperar que apareciera la luna nueva. ¿Qué sucede? Si una persona iba al sumo sacerdote en los días finales del mes de Elul, en este tiempo que estamos nosotros ahorita viviendo, estos días finales del mes de Elul, y tú ibas al Kohen Agadol y le preguntabas ¿cuándo es Yom Teruah? ¿Cuál es la respuesta del sumo sacerdote? El día y la hora nadie lo sabe. Hay que esperar que los testigos anuncien la aparición de la luna nueva. Así que estate preparado. En cualquier momento es Yom Teruah. Ese es el mensaje. ¿Ok? Como no sabemos cuándo es Yom Teruah, prepárate. Porque si los testigos anuncian que la luna nueva apareció hoy es Yom Teruah. Esta noche es Yom Teruah. Porque estamos a finales de Elul. Ahorita no, ahorita estamos a 15 de Elul, 16 de Elul. ¿Okay? En estos días vimos la luna llena. Cada vez que tú ves la luna llena, estás a mitad de un mes hebreo. ¿Okay? Estamos a mitad de un mes hebreo. Pero supongamos que estamos en los últimos días y tú quieres saber, mira, ¿cuándo es Rosh Hashanah para prepararme? ¿Cuándo es Yom Teruah? Y ibas al rabino, ibas al sumo sacerdote, la respuesta es el día y la hora nadie lo sabe. Estate listo. Estate preparado. Ten las cosas ahí listas porque apenas se anuncie. Inició la festividad de Yom Teruah. Y la gente tenía que estar preparada. Por lo tanto, la expresión, el día y la hora que nadie sabe, era ¿qué cosa? Un hebraísmo para hablar de ¿qué? De la festividad de Yom Teruah. ¿Están conmigo o no están conmigo? Baruch Hashem, bendito el Eterno. Un hebraísmo para hablar de la festividad de Yom Teruah. Ok, por lo tanto, cuando Mashiach dice el día y la hora nadie sabe, él está diciendo a quién, a sus oyentes, yo vengo cuando. Yom Teruah. Como lo vamos a ver un poquito más adelante, las festividades del Eterno son proféticas en cuanto al Mesías. Ok, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Está conmigo? Bendito el Creador. Otro texto importante que es el texto de 1 Corintios, capítulo 15, 52, que fue el texto inicial con el que iniciamos esta conferencia. Mira lo que dice este texto. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Dónde está el hebraísmo acá? El hebraísmo está en la expresión que dice a la final trompeta. ¿Por qué la final trompeta? ¿Por qué la final trompeta? ¿Por qué la final trompeta?
¿Acaso Yom Teruah no es la fiesta de la trompeta? ¿Por qué Yom Teruah es la final trompeta? ¿Qué quiere decir esto acá? ¿Ok? Lo que quiere decir esto acá es que, ¿qué sucede? Estamos ahorita en el mes de Elul. ¿Y qué estamos haciendo todas las madrugadas durante el mes de Elul? Tocamos el shofar. Yo solamente espero que el vecino de allá nunca me diga nada. Claro, algún toquecito rápido. Me vaya a molestar y no me vayan a llamar a la policía y me meta yo aquí un problema con un vecino. Pero todas las mañanas, a las 5:30, 6 de la mañana, salgo allí a la puerta, pues, no lo puedo tocar aquí adentro porque puede despertar a tsunami. Salgo a la puerta, cierro allá la puerta y desde afuera toco el shofar. ¿Ah? O el tren, o parece que queda el tren, y a veces yo escucho en la mañana el tren sonando, puede ser que se crea que es el tren, que piensen que es el tren, digo yo, aquí piensen que es el tren que viene en camino. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia de esto? Que todos los días estamos tocando el shofar. Todos los días. El último día que tocamos el shofar, ¿cuándo es? Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque cuando llegue Rosh Hashanah no vamos a sonar más el shofar, ¿hasta cuándo? Hasta Yom Kippur. Y por lo tanto, después de haber tenido todo un mes de Elul tocando el shofar todos los días, cuando llega Rosh Hashanah, Yom Teruah, es la final trompeta. Ya no se toca más. Y quedan 10 días donde el shofar no se toca, sino hasta que después que terminemos el ayuno de Yom Kippur, cuando estemos en la oración que se conoce como la Neilá. ¿Qué cosa es la Neilá? La oración del cierre, cuando ya el veredicto, el juez está así con el mazo. Después hablaremos un poquito del juicio y de todo eso que tiene que ver con estas dos festividades que vienen. Pero cuando ya el juez está a punto de dar así el veredicto, me salió, ¿verdad? Me sale así, pero con el shofar no me sale. Cuando ya el juez va a dar el veredicto ahí, tocamos el shofar y el juez. Tenemos la última oportunidad para que el juez del mundo cambie el veredicto. Por lo tanto, la final trompeta es una alusión ¿a qué? A Yom Teruah. Y por lo tanto, cuando Rasha uno dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, nos está anunciando que Mashiach viene ¿cuándo? En Yom Teruah. En Yom Teruah. ¿Por qué razón? Por una razón fundamental. Leíamos hace un rato en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, que dice: nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es el Mashiach. Y esto nos lleva a una conclusión, que las festividades bíblicas tienen ¿qué cosa? Un aspecto mesiánico. Es decir, nos hablan del Mesías. No es casualidad de que Mashiach haya muerto en la festividad de Pesach. Eso fue un anuncio profético que estaba escondido en Pesach. El cordero que es sacrificado, por cuya sangre colocada sobre los hijos de Israel hacen que el ángel de la muerte pase por encima de los hijos de Israel. Y de ahí viene el término Pesach. En la sangre de Mashiach, ¿qué hace? Hace que nos cubra y hace que pase por el alto sobre nosotros y no nos toque. ¿Ok? Y eso está escondido en esa festividad de Pesach. No es casualidad que Yeshua resucite en la fiesta de Yom HaBikurim, en el día de las primicias. ¿Por qué? Porque Rash Shaul nos va a decir que Mashiach, ¿qué cosa es? La primicia entre los resucitados. Y por lo tanto, Yeshua tenía que resucitar en Yom HaBikurim, en el día de las primicias. ¿Por qué? Porque él era la primicia de la resurrección de los muertos. ¿Ok? No es casualidad
que Hashem envíe una porción especial de su Ruach en nosotros en la fiesta de Shavuot. ¿Por qué razón? Porque la fiesta de Shavuot anunciaba aquello que anunció el profeta. ¿Qué anunció el profeta? Que Hashem iba a escribir ¿qué cosa? La Torá en la mente y en los corazones. ¿Y cuál es la fiesta de la Torá? Shavuot. ¿Ok? Y como Shavuot es la fiesta de la Torá, Hashem tenía que escribir la Torá en la mente y en los corazones de los hijos de Israel. Y por esa razón, Hashem nos dio ¿qué cosa? La Ruach HaKodesh en la festividad de Shavuot, en el día de la entrega de la Torá, para que ese día se cumpliera proféticamente que Hashem iba a escribir ¿qué cosa? Su Torá en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y así como estas primeras fiestas de primavera y verano se cumplieron en la primera manifestación de Mashiach y en los asuntos sucesivos, así también ocurrirá al final en estas fiestas de otoño que nos hablan ¿qué cosa? De la segunda aparición de Mashiach. ¿Por qué? Porque nuestros profetas vislumbraron a Mashiach en dos manifestaciones diferentes. Por ejemplo, uno de nuestros profetas vio a Mashiach como alguien humilde, entrando a Jerusalén sentado en un burro. Pero otro de los profetas vio a Mashiach en las nubes de gloria. ¿Cómo va a venir Mashiach? ¿En un burro o en las nubes de gloria? Que hay dos manifestaciones de Mashiach. Y por lo tanto, una está anunciada en la fiesta de primavera y la otra manifestación de Mashiach está anunciada ¿en qué cosa? En la fiesta de otoño. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuánto dice Baruch Hashem? ¿Ok? Entonces, un aspecto importante es que todas las festividades bíblicas son mesiánicas. ¿Qué quiere decir que son mesiánicas? Que apuntan a Mashiach, que nos muestran a Mashiach. Y por lo tanto, así como Yeshua cumplió esa fiesta, así Yeshua vendrá en Yom Teruah a la final trompeta, en el día y la hora que nadie sabe, y así mismo establecerá su reino, quitará el Yetzer Hará de nosotros y lo arrojará a lo profundo de la mar en Yom Kippur, como hacía en el templo que colocaban los pecados de Israel sobre el cabrito, sobre aquel macho cabrío de Azazel, y lo llevaban a un despedadero allá en el desierto para que se fuera lejos de la comunidad de Israel. Bueno, en Yom Kippur, proféticamente, ¿qué va a hacer Hashem? Quitará nuestro Yetzer Hará y lo arrojará a lo profundo de la mar. Y en Sukkot, después de haber dado el veredicto, después de haber apartado a los cabritos de las ovejas, se establecerá el reino milenial. ¿Están conmigo hasta aquí? Bendito sea Hashem. Ahora, estos son algunos aspectos que quería mencionar, que son sumamente importantes en la coyuntura de estas festividades que vienen, que son de gran bendición y de gran importancia para nosotros. Pero un aspecto importante que quiero destacar acerca de cómo serán los días previos a la manifestación de Mashiach. Para que tengamos una idea de cómo serán los días previos a la manifestación de Mashiach, voy a citar algunos comentarios de nuestro Jajamim para que podamos tener idea de cómo son los días que vienen a nuestra generación. Porque yo no sé usted, pero yo estoy convencido de que mi generación es la generación que verá Mashiach. ¿Ok? No sé usted si usted no está convencido, pero yo estoy convencido. Y yo quiero todos los días hacer algo en pro de la venida de Mashiach. ¿Ok? Hacer todos los días algo en pro de la venida de Mashiach. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que tener un entendimiento de cómo serán los días previos a los días de la manifestación de Mashiach, porque esos días son los que nos tocarán a vivir a ti y a mí, si somos dignos de que Mashiach sea enviado en nuestra generación. ¿Ok? Un gran sabio de nuestro pueblo, de la época de los Gaonim, conocido como el Gaón de Vilna, una de las grandes luminarias de nuestro pueblo Israel,
dijo este comentario que nos va a dar una idea importante de cómo serán los días de Mashiach. Mira lo que dice el Gaón de Vilna. A la redención la llamamos la mañana, tal como está escrito en el versículo. Llegará la mañana y también la noche. Es decir, llegará la redención, llegará la mañana y también la noche para los malvados. Cuando viene la luz para nosotros, para los malvados viene el juicio terrible. Entonces, dice el Gaón de Vilna, a la redención la llamamos la mañana, como está escrito, llegará la mañana y también la noche. También hay referencia a la redención como un nacimiento, tal como está escrito, porque Sión también ha dado a luz. Es decir, ha parido, pues, ha dado a luz Sión. Y entonces dice el Gaón de Vilna, interpretando estos dos textos, dice lo siguiente. Así como la oscuridad más absoluta llega inmediatamente antes del comienzo del día y la mujer embarazada sufre los mayores dolores justo antes del parto, así también antes de la era de la redención del exilio será más intenso de lo que ha sido durante toda la duración del exilio. ¿Está entendiendo? La redención es la mañana, el amanecer. Pero antes de que venga el amanecer, ¿qué viene? La oscuridad. La oscuridad más densa. La redención es el parto. Pero antes de que venga el parto, ¿qué viene? Los dolores. Los dolores de parto. Y por lo tanto, así también será la redención. Antes de que venga la redención, los días más difíciles del exilio vendrán. Porque será el momento de mayor oscuridad y de mayor dolor. ¿Estás conmigo? ¿Estás comprendiendo cómo serán los días previos a Mashiach? Para que tengamos una idea mejor, mira lo que nos dice lo que nos dice el Talmud. ¿Ok? El Talmud Babli, en el Tratado Sanedrín, ¿ok? Folio 97A, está escrito así. Dijo Rabbi Yohanan, en la generación en la cual vendrá el hijo de David, habrá pocos sabios de la Torá. Y respecto al resto, sus ojos se perderán en la pena y el dolor. Habrá múltiples problemas y se decretarán nuevos decretos malvados. Cada nuevo mal llegará rápidamente antes de que el anterior se haya acabado. ¿Estás entendiendo? ¿Estás viendo cómo son los días de Mashiach? Antes de que se acabe un mal, vendrá el otro. Antes de que termine esto, antes de que se establezca un decreto difícil, vendrá otro. Por lo tanto, los días previos a Mashiach no son días fáciles. Son días fáciles. A tal punto que en el Talmud tenemos esta siguiente declaración en el Tratado Sanedrín 98b. Es lo que dijeron uno de nuestros sabios. Ulá, uno de los rabinos talmúdicos, dijo que el Mashiach llegue, pero que yo no lo vea. Que el Mashiach llegue, pero que yo no lo vea, que no sea mi día. Que no sea mi día. También Rabá dijo que el Mashiach llegue, pero que yo no lo vea. Dos sabios talmúdicos diciendo, queremos que el Mashiach venga, pero no es mi día. No es mi día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los días previos a la manifestación de Mashiach serán días difíciles, días de dolores de parto. ¿Ok? Días de dolores de parto. Y para eso tenemos que estar nosotros preparados. ¿Ok? Para estos días difíciles de dolores de parto que vienen en nuestra generación, si somos dignos de ser la generación que vea la manifestación de Mashiach. Otro de los comentarios de nuestros sabios
Y esto es un comentario importante, porque nos va a dar un poquito más de claridad hacia donde quiero ir enfocando en la enseñanza. ¿Ok? Uno de los comentarios de nuestros sabios interpretan un texto que aparece en Bereshit, donde dice, y él, es decir, hablando de los descendientes de Ismael, cayó delante de todos sus hermanos. E inmediatamente el texto dice, y estas son las generaciones de Isaac. Está hablando de Ismael, y dice, Ismael cayó delante de todos sus hermanos. Y después dice, y estas son las generaciones de Isaac. Un gran rabino que nació en Alemania, más o menos en el siglo, en la Edad Media, ¿okay? Vivió en España, por cierto, y murió en España, en Toledo, ¿okay? Conocido como el Baal Haturim, un gran sabio de nuestro pueblo Israel. Ve lo que dijo con respecto a este texto de la Torá. Estas dos frases están colocadas una a continuación de la otra para enseñarnos que cuando Ismael, es decir, los árabes, caigan al final de los días, entonces se levantará el Mesías Ben David, quien es descendiente de Isaac. Cuando venga Mesías, los árabes caerán. Pero para que caigan, primero tienen que, ¿qué cosa? Levantarse. ¿Están conmigo? Para que caigan, tienen que levantarse. Por lo tanto, los sabios nos están anunciando de que ¿quién se va a levantar en los días previos a Masías? ¿Será quién? Ismael. Ismael. Es decir, los árabes. Y cuando Ismael se levante y caiga, vendrá Masías. ¿Está conmigo? Bendito sea Hashem. Quiero citarles una de las profecías importantes, ¿ok? Que como dije a un principio de esta enseñanza, no es el propósito de esta enseñanza profundizar en temas escatológicos, ¿ok? Sino simplemente, muy superficialmente, analizar ciertos textos proféticos importantes para que nos puedan dar una idea de lo que viene en los días previos a la manifestación de Mashiach. Dice en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 8 al 10, lo siguiente. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y luego hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas la echó por tierra y la pisoteó. ¿Entendí? Esto es lo que dice el profeta acá. Aunque, déjenme decirles una salvedad importantísima. Una salvedad importantísima. A pesar de que en esta traducción española se pierde muchísimo, ¿ok? Se pierde muchísimo de lo que el texto de Daniel nos quiere decir en su idioma original. De todos modos, nos está hablando acá de que este personaje del cual está anunciando el profeta Daniel se va a levantar, este cuerno pequeño que anuncia el profeta Daniel, que no es otra cosa sino el antimesías o el anticristo, como se llama en el cristianismo. ¿Ok? El antimesías, este personaje que Daniel identifica como un cuerno pequeño, dice el profeta que va a salir de un escenario, un escenario de problemas, ¿okay? Un escenario de dificultades militares, es decir, en medio de una guerra, en medio de conflictos bélicos, va a surgir este personaje, el cual Daniel lo llama el cuerno pequeño. ¿Está conmigo o está conmigo? Es decir, Daniel vislumbró
Y como dije, esto lo estudiaremos más adelante, más detalladamente. De hecho, en los cursos de la yeshiva, hay un curso de la yeshiva que tiene que ver con este tema. ¿Ok? Lo vamos a profundizar allí. ¿Ok? Pero lo que Daniel nos está presentando es un escenario conflictivo bélico. Un escenario conflictivo bélico, unas guerras que van a ocurrir. Y cuando ocurran esas guerras, de allí, de esa guerra, de ese escenario problemático, va a surgir este cuerno pequeño, que no es otra cosa sino el antimesías. ¿Ok? El antimesías. Y si tú visualizas un poco lo que dice este profeta Daniel, dice, este cuerno pequeño, dice, mira lo que dice este texto. Lo voy a subrayar para que usted lo pueda mirar mejor. Es lo que dice acá el profeta Daniel. Este pueblo pequeño creció mucho al sur. Luego que creció mucho hacia el sur, vino hacia el oriente. Y luego hacia la tierra gloriosa, que es la tierra de Israel. ¿Ok? Este texto nos da mucha revelación de qué es lo que va a ocurrir previamente a la venida de Mashiach. ¿Ok? Nos habla mucho de la revelación que se va a ocurrir antes de la venida de Mashiach. Y para que podamos entender un poquito de esto, yo quiero mostrarle un mapa. Un mapa del Medio Oriente. Hace una pregunta. ¿Desde dónde profetizó el profeta Daniel? Desde Persia. Desde Babilonia, mejor dicho, ¿ok? De Babilonia, desde Babel, ¿ok? Profetizó el profeta Daniel. Acuérdense que Babilonia se había levantado como un imperio, llevó cautivo a los hijos de Israel. Los hijos de Israel estuvimos cautivos durante 70 años en Babilonia, y estando en Babilonia, allí se levantó el profeta Daniel y dio todas estas profecías que contenemos hoy en día. Por lo tanto, el punto geográfico desde donde el profeta Daniel está profetizando es aquí, en Irak. Aquí en Irak. ¿Ok? Lo que hoy en día es Irak es la antigua Babilonia. ¿Ok? Es la antigua Babilonia. ¿Qué dice Daniel? Que este cuerno pequeño se levantó y se extendió ¿hacia dónde? Hacia el sur. ¿Qué está hacia el sur de Irak? ¿Qué está hacia el sur de Irak? Lo que está hacia el sur de Irak, si usted mira el mapa, es ¿qué cosa? Arabia Saudita. Y dice que luego que se extendió hacia el sur, hacia Arabia Saudita, dice el profeta Daniel, que se fue hacia el oriente, es decir, hacia acá. Finalmente llegó a la Tierra Santa, a la Tierra de Israel. Dice, creció mucho hacia el sur, luego hacia el oriente y luego hacia la Tierra Sagrada, hacia la Tierra de Israel. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué nos dice este mapa que nosotros estamos visualizando? Este mapa que nosotros estamos visualizando es el mapa donde hay mayor presencia musulmana en el mundo. De hecho, el verde claro que tú puedes ver, el verde clarito que tú puedes ver acá, que abarca casi todo el mapa, son los sunitas, que es una rama del Islam que se conoce como los sunitas. ¿Ok? Quienes su mayor fuerza de los sunitas es Arabia Saudita. ¿Ok? Arabia Saudita es, por decirlo de alguna manera, el motor, la fuerza de este movimiento islámico llamado los sunitas. Pero hay otro movimiento islámico que se conoce como los chiitas. Y este movimiento islámico llamado los chiitas, aunque no tiene mucho, ¿ok? Abarca todo lo que es Irán, la actual Irán,
¿ok? Parte de Irak, parte de Afganistán y parte de otras regiones del norte, de ahí, de esta parte del norte. ¿Estás viendo o no estás viendo el mapa? ¿Ok? El verde oscuro del mapa es los chiitas, mientras que el verde claro son los sunitas. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Estos dos movimientos islámicos, entre ellos no se relacionan, es más, son enemigos. Profesan la misma religión, profesan la misma fe musulmana, pero ellos son enemigos, son rivales. Los sunitas y los chiitas son rivales, no se pueden ver. Y donde se ven, hay conflictos terribles, entre ellos dos, matazones, muertes terribles. ¿Ok? Porque ellos no se quieren, los sunitas y los chiitas no se quieren para nada. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes vieron hace poco una noticia de que en Arabia Saudita estaba preso uno de los líderes importantes del movimiento chiita, que en su gran mayoría está el motor de los chiitas es Irán. ¿Ok? Y ese hombre lo mataron en Arabia Saudita. Y eso se formó un conflicto terrible. Atacaron embajadas de Arabia Saudita en diferentes partes del mundo por haber matado a ese. Y Arabia Saudita estuvo a punto de arrancar la guerra contra Irán. Y Irán igualito, arrancar la guerra contra Arabia Saudita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Arabia Saudita está controlada ¿por quién? Por los sunitas, mientras que Irán por los chiitas. ¿Ok? Es importante que tú lo tengas en mente y que lo veas en todo este panorama profético que estamos mostrando acá a continuación. ¿Ok? ¿Está conmigo o no está conmigo? Ok. ¿Qué sucede? ¿Desde dónde estaba profetizando el profeta Daniel? Desde Irak. ¿Qué movimiento musulmán dirige en Irak, donde estaba profetizando el profeta Daniel? Bueno, déjame decirle que está dividida la cosa. ¿Ok? Está dividida la cosa. Si usted ve el mapa de Irak, ¿ok? Voy a tratar de remarcar, esto es el mapa de Irak. Es decir, en Irak hay tanto sunitas como chiitas. ¿Viste? En Irak hay tantos sunitas como chiitas. ¿Ok? Pero, ¿qué nos dice el profeta? El profeta nos da una clave importantísima para poder entender esta profecía. Y esto es importante que tú lo tengas en mente. ¿Por qué? Porque dice que este cuerno pequeño se extendió ¿hacia dónde? Hacia el sur. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que el movimiento islámico que va a levantarse, de donde va a surgir este antimesías, este anticristo, el movimiento islámico que se va a levantar no tiene ahorita poder en el sur. Pero cuando crezca, va a extenderse hacia el sur y va a tomar control del sur. ¿Estás entendiendo? Porque si ya tiene control del sur, no tiene sentido de que se extienda hacia el sur. Porque ya tiene el control hacia el sur. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Según lo que ve el profeta y según lo que podemos ver, que los chiitas que habitan de aquí en esta parte de Irak, pero apoyados por Irán, van a tomar la fuerza, el dominio y el poder del mundo musulmán y van a extender el control chiita hacia el sur, es decir, hacia Arabia Saudita, que hoy en día está en manos de los sunitas, y luego van a extender su poder por toda esta zona hasta llegar a la tierra de Israel. Eso es lo que vio el profeta. ¿Ok? Cuando dice el profeta, se extendió hacia el sur,
¿Es por qué? Porque él no tenía poder, no tenía influencia en esa zona y por lo tanto cuando creció, cuando se fortaleció este cuerno pequeño, de hecho, en comparación, fíjate, en comparación con todos los sunitas, los chiitas son pequeños. Cuando este cuerno pequeño se fortalezca, dice el profeta Daniel, se echará y tomará, se irá hacia el sur, se extenderá hacia el sur y luego hacia oriente y finalmente llegará a la tierra santa, a la tierra sagrada, a la tierra de Israel. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál es el escenario que tenemos actual? ¿Cuál es el escenario que tenemos actual hoy en día? Hoy en día tenemos un grupo islámico conocido como el Estado Islámico o ISIS, que está operando en esta región que conocemos como Siria. Esta región que se opera como Siria. Este grupo, llamado el Estado Islámico, tiene el apoyo de Turquía. Y eso es súper notorio. Por ejemplo, cuando Rusia se metió en el conflicto para tratar de atacar al Estado Islámico, ¿qué hizo Turquía? Tumbó un avión ruso. Y dijo, no, él se metió en mi territorio. Y no se había metido en ninguna parte del territorio turco. Simplemente en apoyo a este movimiento del Estado Islámico, Turquía tumbó un avión ruso, iniciando el conflicto. Y eso hubo un impasse terrible entre Rusia y Turquía. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la noticia. Yo todos los días reviso la noticia y leo y me informo porque estos son eventos proféticos que están ocurriendo. Además de esto, este movimiento llamado el Estado Islámico tiene también el apoyo de Arabia Saudita. Y usted puede entender de qué movimiento es el Estado Islámico. ¿Es sunita o es chiita? Sunita. ¿Por qué? Porque si fuera chiita, los turcos y los de Arabia Saudita jamás lo apoyarían, porque ellos son sunitas. El Estado Islámico es un movimiento musulmán sunita. Y las pretensiones de este Estado Islámico es restablecer el califato, y si logran restablecer el califato, toman el control de todos los musulmanes. Pero ¿qué sucede? El Estado Islámico está siendo golpeado, y aunque todavía no ha desaparecido, ha sido menguado bastante el Estado Islámico. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente, esto es una especulación, pero posiblemente la causa del deterioro del poder sunita sea la caída del Estado Islámico. Y cuando caiga el Estado Islámico, este movimiento que se está levantando en Siria, cuando caiga el Estado Islámico y ocurran ciertas cosas en ese momento, los chiitas van a aprovechar para agarrar el poder en el Islam y comenzar entonces a cumplir la profecía de extenderse hacia el sur y luego por el oriente hasta llegar a la tierra de Israel. En otras palabras, desde mi punto de vista y de lo poco que yo puedo interpretar las profecías, y según lo que he recibido mi maestro, Rabbi Dan, la paz sobre él y sobre su familia, lo que yo puedo entender de lo que estoy viendo en todo este escenario, al poder comprender lo que el profeta está anunciando, es que el Estado Islámico, este movimiento musulmán que hoy en día está con las pretensiones de establecer un califato islámico y de tomar el dominio musulmán y del mundo, va a ser precisamente el factor por el cual el movimiento sunita va a perder fuerza
y eso lo va a aprovechar el movimiento chiita para tomar entonces el control del califato del mundo musulmán y de esa manera buscar establecer un gobierno mundial en el mundo entero. ¿Está conmigo? Eso es lo que se mira acá en la profecía. ¿Ok? Eso es lo que se mira en la profecía. Y unido a todos los árabes también. Y unido, una vez que los chiitas logren establecer el califato, todos los musulmanes tienen que someterse, porque establecieron el califato, ¿me entiendes? Y entonces todos los musulmanes tienen que someterse al movimiento que logra establecer. Esa es la pugna que hay entre los sunitas y los chiitas, a ver quién logra primero, para ver quién toma el control del Islam. ¿Ok? ¿Quién toma el control del Islam? Porque el Islam tiene que unirse. Para sus pretensiones mundiales tiene que unirse. Pero ahorita está dividido. Y cuando él logre unirse, entonces será en el momento cuando uno de los dos tome el control y logre entonces de esa manera hacer que el mundo musulmán se rija bajo los dictámenes de este califato que debe levantarse antes de la aparición de Mashiach. Este fin de semana en Nueva York y en New Jersey. Okay, en New York y en New Jersey, en Manhattan hubo atentados. Y ya agarraron al hombre, precisamente un afgano, okay, de origen afgano, pero ciudadano americano. Okay. Entonces, todo esto es lo que está aquí en el mapa de las profecías. Para poder entender un poquito más, vamos a citar otro texto importante en toda esta parte de la profecía, que es el libro de Revelaciones, o el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículos 9 al 11. Ve lo que dice este texto. Esto para la mente que tenga sabiduría. Dice, las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. De los 7, 5 han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, también es el octavo y de entre los 7 va a la perdición. Tiene una clave profética que está aquí en este libro de Apocalipsis, que tampoco vamos a indagar mucho proféticamente de lo que nos está anunciando acá, pero vamos a ver a simple vista qué es lo que nos está revelando este libro. Normalmente la tradición cristiana normal es que acá se está hablando de Roma. ¿Por qué razón? Porque resulta que la ciudad de Roma coincidencialmente fue fundada sobre 7 montes. Cuando dice aquí los 7 montes, los 7 cabezas son 7 montes, entonces dice, esto es Roma, el Vaticano, ¿okay? El Vaticano, etcétera, etcétera. Pero aquí nos dice el que tenga sabiduría, comprenda lo que diga. Aquí hay algo más, no es simplemente la ciudad así, porque la ciudad fue establecida en 7 montes, ¿sabes? No, no, no. Aquí hay algo que nos está anunciando la profecía que tú y yo tenemos que estudiar y analizar desde una perspectiva correcta, de poder mirar qué es lo que nos está anunciando la profecía. ¿Está conmigo? Desde el punto de vista de la profecía, montes tienen que ver con gobiernos. Por lo tanto, cuando aquí te dice son 7 montes, está hablando de 7 gobiernos. En otras palabras, de 7 imperios. De 7 imperios. Y dice, 5 de ellos han caído. Es decir, para la época del profeta Yohanan, que nos está anunciando esta profecía, ya 5 habían pasado. Él dice, uno es, y el otro aún no ha venido. Pero el antimesías, la bestia, será el octavo. Y vendrá de los 7. Una traducción dice, y vendrá del 7, es decir, del resurgimiento del 7. Vamos a tratar de analizar esta profecía. Uy, me faltó un texto, bueno, no lo puse. Una imagen que hice no la grabé. Pero bueno,
a interpretar aquí sin la imagen. Fíjate, dice aquí, 5 de ellos han caído. Es decir, para la época del profeta Yohanan, habían 5 imperios que ya habían pasado. Egipto, ¿cuál más? ¿Cuál? Babilonia, Persa, el griego, es el quinto. No, es el sexto. Porque dice, 5 de ellos han caído y uno es el asirio, el imperio asirio. ¿Okay? El asirio, el egipcio, el babilónico, el persa y el griego. ¿Ok? Y el griego. Esos son los 5. Dice el profeta, 5 de ellos han caído. Uno es decir, el sexto está ahorita presente. ¿Cuál es el sexto? Roma, que era el imperio que gobernaba después de estos 5 imperios que ya cayeron. Y es el que gobernaba los días del profeta Yohanan. Dice, uno es, ese es, ¿quién es? Roma. Y dice, y luego vendrá el séptimo, que será de breve tiempo. ¿Cuál fue el séptimo imperio? ¿Cuál fue el séptimo imperio? El imperio que se levantó después del imperio romano fue lo que se conoce como el imperio otomano. El imperio turco. El imperio musulmán. Ahora, acá hay un problema. ¿Por qué? Porque el imperio otomano no duró breve tiempo. El imperio otomano duró desde el año 1200 y algo hasta el año 1923. Estamos hablando de casi 700 años. Pero en comparación con el imperio anterior, que fue el imperio romano, el imperio otomano duró breve tiempo. ¿Por qué razón? ¿Cuándo inició el imperio romano? ¿Cuándo inició el imperio romano? El imperio romano inició una generación antes de los días de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach. Específicamente en el año 23, 25 antes de Yeshua. ¿Ok? Antes de Yeshua. Surgió el imperio romano. ¿Hasta dónde duró el imperio romano? Bueno, algunos hablan de que la caída del imperio romano fue en el año 457. Es decir, menos de 500 años. Pero estamos hablando que el imperio otomano duró 700. ¿Cómo es posible que aquel sea breve si el imperio otomano fue más largo que el imperio romano? El imperio romano comenzó en el año 23 antes del Mesías y terminó en el año 450 y algo después del Mesías. 500 años. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que el imperio romano se dividió en 2 ramas. Desde el punto de vista histórico, hay un imperio romano que se llama el Imperio Romano Occidental y está el Imperio Romano Oriental. Y aunque el Imperio Romano Occidental cayó en el año 400 y tanto después de Yeshua, el Imperio Romano Oriental duró hasta el año 1400 y tanto. Y se conoce como el Imperio Bizantino. Por lo tanto, si el Imperio Romano lo vemos que duró hasta el año 1400 y tanto, entonces prácticamente el Imperio Romano duró 1500 años. 1500 años. Y por lo tanto, el Imperio Otomano, en comparación con el Imperio Romano, fue de breve tiempo. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que el Imperio Otomano duró 700 años, esos 700 años no fueron todos de esplendor. No fueron todos de esplendor, no fueron todos de grandeza. De hecho, el Imperio Otomano tuvo una gran pérdida en el año 1400, cuando los países cristianos
le quitaron una de las regiones más importantes del Imperio Otomano, que hoy en día es conocido como Andalucía, y que en aquella oportunidad se conocía como Al-Andalus. Es decir, todo el sur de España pertenecía al Imperio Otomano. Que por cierto, el Estado Islámico recientemente le dio una amenaza a España diciendo que en los próximos tiempos Al-Andalus será otra vez musulmán. Es la amenaza que dio el Estado Islámico en estos días. En el año 1400, los reyes católicos de España expulsaron a los musulmanes y tomaron toda la región que hoy en día conocemos como España. Y por lo tanto, hubo una decadencia importante en el Imperio Otomano. Y por lo tanto, aunque pudiéramos hablar que duró 700 años, realmente su tiempo de esplendor fueron unos 200, 300 años del Imperio Otomano. ¿Están conmigo? Entonces, todo esto nos hace ver que las profecías nos anuncian que este antimesías surgirá de este movimiento que se conoce como el Islam. ¿Okay? Y finalmente voy a ir terminando citando una profecía de Zacarías, capítulo 14, versículo 1 al 4, dice así: He aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá a cautiverio. Eso viene. Esto viene, esto no se ha cumplido. ¿Okay? Esto que está anunciando el profeta, eso es por el tiempo profético, antes de que venga Mashiach. Jerusalén caerá. ¿Ok? La ciudad será llevada otra vez al exilio. ¿Ok? Y dice, mas el resto del pueblo no será cortado de toda la ciudad. Después saldrá el Eterno, es decir, Mashiach, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente a Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente, hacia el occidente, y habrá un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Qué nos está enseñando aquí la profecía? Nos está diciendo que todas las naciones vendrán a pelear contra Jerusalén. En otras palabras, si el antimesías va a surgir del Islam, como estamos estudiando, como estamos interpretando, ¿okay? Como lo estamos interpretando, si el antimesías va a surgir del Islam, y él causará que todas las naciones vengan contra Jerusalén, esto quiere decir que, ¿qué cosa? Que el Islam gobernará el mundo entero, y teniendo dominio sobre todas las naciones, hará la guerra contra Jerusalén. Y déjame decirle, amado, esos son los planes del Islam. Y esto que usted puede ver en su pantalla en este momento es un mapa del mundo entero, mapa mundi, donde tenemos diferentes colores en el mapa, resaltando los lugares donde hay mayor presencia musulmana. Y déjame decirle algo, esto es un mapa desactualizado. Esto es un mapa aproximadamente del año 2011. ¿Ok? Del año 2011. Es decir, que en estos 5 años que han pasado, esto se ha podido duplicar. Y el mapa ha podido cambiar incluso. ¿Ok? Pero en este mapa que estamos viendo, vemos que, por ejemplo, Estados Unidos, que está acá, está marcado con este color que nos indica que aquí en Estados Unidos hay, en el 2011, entre 5 millones a 10 millones de musulmanes. En el año 2011. Han pasado 5 años. Déjame decirle algo, los musulmanes tienen muchos hijos. Y han ocurrido migraciones.
¿ok? Han ocurrido migraciones. Aquí nos dice, en Francia hay más de un 64% de presencia musulmana. Por cierto, acá está el mapa de Francia y nos dice acá que el mapa de Francia sí tiene aproximadamente en el año 2011 entre 5 a 10 millones de musulmanes. En el año 2011, sin decir cuánto hay ahorita en 5 años. Nos dicen que hoy en día el 64% de la población francesa es musulmana. Pues yo tengo una idea. ¿Ok? Nuestra América, bueno, gracias al Eterno, en nuestra América Latina casi no hay presencia musulmana en el año 2011. Pero las cosas han cambiado. El país latinoamericano con más presencia musulmana era Argentina. Entre 500,000 musulmanes a 1,000,000. En el año 2011. De hecho, hay noticias que están hablando ahorita de que ya hay células de ISIS en Argentina. Salió en la noticia. ¿Ok? Células de ISIS en Argentina. Y recientemente yo he recibido unas fotos de cantidades de musulmanes llegando al aeropuerto de Venezuela con estos acuerdos que tiene el gobierno de Venezuela con Irán. Están llegando miles de musulmanes a Venezuela. Mientras que los venezolanos estamos buscando emigrar de Venezuela, los musulmanes están viniendo a Venezuela. ¿Ya entendiendo lo que está ocurriendo? ¿Qué ocurre con esto? Que en países democráticos, donde la mayoría elige sus representantes, siendo los países musulmanes, siendo los musulmanes los que están creciendo en cantidades, en población, siendo los musulmanes los que están creciendo en cantidad de población, eso quiere decir que en las próximas elecciones, o más tardar dentro de 2 o 3 elecciones presidenciales que ocurran en los países europeos, e incluso en nuestros países americanos, estaremos viendo presidentes musulmanes tomando el gobierno de nuestros países. De hecho, yo no sé cuántos de ustedes saben la noticia, pero hace poco ganó el primer alcalde musulmán de Londres. El primer alcalde musulmán de Londres ganó en Inglaterra. Teniendo para este momento del 2011, Inglaterra una presencia de entre 1 millón a 5 millones de musulmanes para el 2011. Para esta época ya, eso se duplicó. ¿Por qué? Porque el Islam tiene como propósito hacer que el mundo sea musulmán. Ellos están jugando. Es más, ellos están causando movimientos masivos de refugiados, supuestamente pidiendo auxilio por la guerra, pero es para penetrar en los países occidentales y poder pedir refugio, auxilio. Nos están matando allá, sálvenos, sálvenos. Y los están entrando en Alemania, en Inglaterra, en Francia, en España, en Venezuela. El presidente Barack Obama anunció que iban a llegar no sé cuántos de miles de refugiados de Siria acá a los Estados Unidos. ¿Por qué estas migraciones? Porque el Islam quiere tomar control de todos los países y ejercer el dominio de los países. Si ellos están haciendo eso, ¿qué nos queda a nosotros hacer en aras de la redención? Yo les digo una cosa, que se lo digo con todo el corazón. Nosotros lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo. Mientras que ellos están trabajando día y noche
para conquistar el mundo, para el Islam. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? ¿O despertar a miles y millones de personas con el shofar de Hashem para que se levante un ejército de hombres y mujeres en aras de la redención, en aras de la Torah, en aras de Mashiach? Aunque todo esto que hemos visto es un escenario catastrófico, no es el único escenario que los profetas anunciaron. Uno de nuestros profetas, el profeta Oseas, anunció lo siguiente: he aquí la casa de Israel, como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y hoy en día, en esta generación, hay miles y millones de almas en el mundo que son las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es nuestra responsabilidad buscarlas y hacerlas volver a Hashem, volver a la Torah, para que se levanten millones y millones del mundo que contrarresten este surgimiento del Islam. Hoy en día el Islam es la religión más grande del mundo, con más de 1.500 millones de adeptos. Pero nosotros tenemos una palabra profética más segura, que puede despertar el alma de millones de personas a la Torah, en la redención en Mashiach. No nos quedemos con los brazos cruzados. Hagamos algo en aras de la redención. Amén. Bueno, amados, es tarde, así que vamos a dejar la conferencia de hoy hasta acá. Permita al cielo que seamos bendecidos todos con esta palabra. Saludamos a todos los hermanos que están con nosotros, al Ross Joseph Pérez de Catelamar, a nuestra Ajot Alba en Gainesville, a nuestro Antonio Rodríguez, que Hashem esté con él, bendiciéndolo y fortaleciéndolo en gran manera, allá en Sefarat, en la Sefarat, en nuestro pueblo. A Beit Tefilá, creo que es la Ajot Ketura de Maracay, o no sé si son otros miembros de Beit Tefilá, pero les saludamos, les enviamos bendiciones. Daisy, creo que es de Táchira, Venezuela, de Don Cristóbal, Táchira, Venezuela, muchas bendiciones, creo, si mal no me equivoco. Antonio Noera, el doctor Antonio de Maracay, muchas bendiciones. A Rojo El Quintanar de Gainesville, que Hashem le bendiga grandemente. A nuestra amada Joana, aquí está su representante con nosotros a esta hora aquí. Mi lady de Cagua, debe estar con su esposo allí, Joseph. Saludos a Joseph, muchas bendiciones a la familia Pernía. A el Hassan Yohanan de Orja Torah. Hay un número telefónico, no sé si es el hermano Víctor de Riverdale o quizá otro hermano, pero bueno, la bendición sea sobre todos ellos y sobre todo nuestro pueblo Israel, y permite que podamos trabajar en aras de la redención. ¿Ok? Muchísimas bendiciones a todos y permite el cielo que nos halle trabajando en aras de la redención. Shalom, shalom. Aquí nos escriben en el chat, nos dicen Baruch Hashem, bendito el Eterno. Otra vez que viene en el chat. Dicen, Todá Rabá, a Kadosh Baruj Hu le siga bendiciendo y le dé más fuerza del cielo. Saludos a la Quejilá, ahí la toco. Gracias, amado. Muchas bendiciones allá en la Sefarat. Shalom, shalom.